Amén. Gloria a Dios, hermano, en esta tarde. Amén. Sea bienvenido en esta tarde. Yo quiero administrar sobre este tema de si tu presencia no va conmigo, yo no quiero seguir. Realmente, hermano, Moisés, en los tiempos de Moisés, un hombre entregado a Dios que amaba a la gente porque él cuando murmuraban de él, inmediatamente él se postraba, oraba, pedía por por el pueblo de Dios, pero se llegó un momento donde él realmente estaba pasando momentos muy difíciles del Señor. Quería acabar con el pueblo de Israel, definitivamente acabar y darle otro pueblo a Moisés. Pero Moisés sabiamente le explicó, le dijo, Señor, si tú acabas con tu pueblo, ¿qué va a decir Egipto, el pueblo de Egipto, que lo sacaste de aquel lado para que se murieran en el desierto? Es como nosotros, hermano, a veces no sé si te has preguntado, ¿realmente Dios va conmigo? ¿Realmente Dios está conmigo? ¿Realmente lo que yo hago es que Dios está ahí conmigo de acuerdo? Y no sé si se ha preguntado, pero a veces vienen esas preguntas y dice uno, ¿realmente, Señor, tú estás conmigo o tú estás en este lugar? Y yo creo que el Señor se ha movido en gran manera. Podemos mirar personas que llegan con problemas de adicciones y lo que tú quieras, y de repente ellos empiezan a dejar todas esas cosas malas y empiezan a vivir diferente. Entonces tú te puedes dar cuenta, puedes discernir que realmente Dios sí está en este lugar, porque gente está siendo bendecida, está siendo tocada por Dios, tomando decisiones. Yo creo que Dios está aquí en este lugar y su presencia está, ¿verdad? Porque le hemos podido palpar, le hemos podido tocar esa presencia tan hermosa del Señor, como el domingo, ¿verdad? Que se movió el Señor en gran manera, el poder de Dios se derrama. Y es la gracia de Dios, hermano. No es porque realmente merezcamos lo que hemos estado recibiendo, sino que es por misericordia. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda al Señor, le hemos fallado y aún así nos perdona y él derrama del Santo Espíritu y somos tocados, somos bendecidos? Quiere decir que la presencia de Dios va con nosotros, aunque a veces vemos como que no está ahí la presencia, pero ahí está el Señor. Déselo fuerte el aplauso al Señor. Amén. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero seguir. Presencia del griego prosopón, que es presencia o parausia, no del griego ou, que es no, expresando una negación absoluta. Se traduce siempre como no. Querer del griego etelo, que es querer, desear, implicando volición y propósito con frecuencia, una determinación. Se traduce con el verbo querer con la mayor frecuencia, seguir. Del griego akoluteo, que es ser un akoutos, que es un seguidor o un compañero. Y de las raíces a, que es expresando aquí unión, semejanza. Y keleutos, que es un camino. De ahí uno que va por el mismo camino o por la misma vereda, o dos van de acuerdo. Vamos, amén, a entrar ahí en nuestro texto base, y está en Éxodo 33, del 13 al 23. Son varios textos, pero sí son importantes para poder ir canalizando y analizando y entendiendo lo que Dios quiere en esta tarde. ¿Ya lo tiene? Éxodo 33, del 13 al 23, dice así la palabra de Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra en este día. Señor, te pido, Padre eterno, que no vuelva vacía, Dios, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Asimismo, tal vez los que puedan mirar o escuchar esta palabra también puedan ser tocados, bendecidos en esta tarde. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Su pueblo es un fuerte amén. Aquí podemos mirar cómo Moisés está ahí intercediendo ante Dios por esa nación, a lo que de nuevo se refiere como tu pueblo. Moisés comprendía claramente que sin la presencia de Dios ellos no serían un pueblo separado de otras naciones. De modo que a qué fin sería andando. La posición de favor de Moisés ante Dios se ve en la respuesta afirmativa a su intercesión. Se precisaba de medidas de cautela por la que Dios accedió solo en la parte a la petición de Moisés de ver más de él de lo que haya estado experimentado. En caso contrario moriría, aunque Dios tenía misericordia y era clemente con quien quería. Moisés no podía ver el rostro de Dios y seguir con vida. Realmente podemos mirar, ahí la gloria de Dios se derramó, ¿verdad? Porque ahí mismo, Señor, Jehová, clemente en misericordia, se le manifestó directamente con Moisés, algo que podemos decir nosotros, pero ¿cómo miró y no murió? Bueno, esos son enigmas, son misterios del Señor que solamente Dios sabe, ¿verdad? A quién le permite cosas. Pero aquí lo que Moisés estaba intercediendo por el pueblo de Israel, el pueblo rebelde, el pueblo de dura cerviz, estaba pidiendo que no fuera desaparecido, la presencia de Dios no se apartara de ellos, porque cuando se aparta la presencia de Dios es algo terrible, hermano, porque es algo que se siente uno vacío, se siente como que lo que hacemos no tiene sentido. Esa es la misma presencia de Dios en cada vida. Ahora, la presencia de Dios ahí con ellos se iba a ir, la misericordia, se iba a ir el poder de Dios en ellos. Entonces iban a ser un blanco perfecto para los enemigos, los iban a atacar, los iban a acabar. ¿Por qué? Porque realmente no iban a tener la protección de Dios, hermano, porque Moisés sabía si la misericordia de Dios se iba con ellos, realmente ellos iban a ser desaparecidos totalmente. Por eso hasta hoy, hermana, sigue la gloria de Dios con los judíos, sigue el poder, la misericordia con el pueblo de Israel, aunque es un pueblo pequeño, es un lugar pequeño ahí, no es grande, y ahí está la misericordia de Dios, porque Él prometió jamás apartarse de ellos. O sea, me refiero en que no han desaparecido.
aunque han sido entregados a los enemigos, eso es algo real, pero que ahí está, permanece, está ahí firme, porque la gloria de Dios está con ellos, y ahí está el ángel de Dios, ¿verdad? Cuidándolos, porque es su pueblo, aunque sabemos que a veces Dios nos ha entregado, pero sigue el pueblo ahí. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Y cuando Moisés estaba intercediendo, Dios accedió a esa petición, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo voy a ir con ustedes. No pasa nada. Yo voy a ir con ustedes, los voy a acompañar. Y Moisés, de esa manera se sintió de una manera protegido también, porque iban a desaparecer. Y ahí está la misericordia de Dios, hermano. Es como nosotros también, a veces por descuido podemos, esa presencia hermosa del Señor se puede desaparecer. Podemos ya estar orando y no sentimos nada por Dios. Queremos pedir a Dios y ya no hay ninguna conexión. Mire, es lo que a veces sentimos, pero Dios ahí está. Dios está cerquita de nosotros, escuchándonos. Y decimos, pero ya siento que el Señor ya no está conmigo, siento que el Señor ya me dejó. Mire, hermano, Dios, Él ha prometido estar contigo, Él lo cumple. Muchas veces es nuestra misma relación con Dios que ya no es la misma, y por eso uno ya no siente esa presencia hermosa. Necesitamos volvernos a conectar para que de esa manera poder sentir, ¿verdad? Esa presencia del Señor. Mire, hermano, cuando estamos conectados con Dios, hasta la piel se nos pone de gallina. Cuando una persona habla de Dios, o podemos sentir que alguien está llorando en la presencia del Señor, podemos sentir la presencia de Dios. Quiere decir que estamos conectados porque estamos en esa relación con Dios. Pero cuando Dios habla, ¿habló Dios? Sí, yo no sentí nada. Oye, ¿se sintió la presencia del Señor? No, yo no sentí nada. Al contrario, siento como que me falta más. Hermano, necesitamos conectarnos con Dios. Tú la presencia del Señor la tienes que traer cada día. Ese es en la mañana. Te tienes que seguir conectando con Dios. En la noche tienes que ponerte a cuentas con el Señor. Esa es la presencia de Dios. En el día vas a tu trabajo, tú llevas la presencia de Dios porque está dentro de ti. No dejes que el enemigo te engañe y empieces a soltar la presencia de Dios. Busca a Dios cada día. Aunque sabemos la Escritura que el mismo Señor le dijo a él, Dios a Moisés dice, el que me ve no vive, o sea, muere. Pero aquí puedes mirar cómo Moisés pudo mirar su espalda. O sea, pudo mirar la gloria de Dios, porque el Señor pasó donde estaba él, pero dice la Biblia que le puso la mano para ser protegido. Bueno, porque la presencia del Señor, si el cuerpo no está glorificado, podemos, o sea, nos hace polvo. Necesitamos el cuerpo, bueno, cuando ya sea glorificado, será un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que va a poder traspasar las paredes, lo que sea. Pero así, por eso Moisés, amén, fue protegido con la mano de Dios para que no fuera para morir, ¿verdad? Pero gloria al Señor por ello, que Moisés era un hombre que seguía intercediendo por su pueblo. Vamos a seguir leyendo ahora en el Éxodo 34, del 4 al 10. Éxodo 34, del 4 al 10. Vaya avanzando, por favor. Del 4 al 10 dice la palabra de Dios de esta manera. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová,
y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio de la cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Una vez más, hermano, sabemos que las primeras tablas, sabemos la historia que fueron quebradas por Moisés, cuando Dios le dijo que regresara con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel andaba bailando, andaba haciendo ahí, idolatrando al becerro de oro, y también, ¿verdad?, que estaba diciendo ellos que era el Dios que los había sacado de la esclavitud de la tierra de Egipto, y estaban hablando cosas ahí, y Moisés se regresó y se molestó y quebró esas tablas. Ahora Dios le dice que vuelva una vez más para que él le dé una vez más los 10 mandamientos, claro, pero sabemos que Moisés, tremenda presencia del Señor, hermano, algo grande, que el Señor se le manifiesta una vez más, ¿verdad? Y ahí le está diciendo, ¿verdad? Jehová, Jehová. Es algo tremendo como Moisés cara a cara podía estar hablando con Dios y se le manifestaba porque era el amigo de Dios. Entonces, hermano, porque tenía una relación personal con Dios. Él ayunaba, él oraba muchos días y la presencia estaba pregnada en él, porque él tenía esa comunión con Dios, que nosotros también debemos de tenerla cada día, para que de esa manera Dios, amén, nos siga bendiciendo. Una vez más, intercede por el pueblo de Israel y quiere que Dios lo acompañe, porque sabemos que era un pueblo de dura cerviz. Es precisamente, significa la terquedad del pueblo frente a Dios, la que mueve a Moisés a hacer la petición de que Dios los acompañe, porque Moisés sabía que si se apartaba la gracia de Dios o su presencia, era seguro que Israel iba a desaparecer. Realmente, hermano, Moisés se estaba acordando. Miles perdieron la vida cuando ellos se pusieron a jugar ahí alrededor del becerro de oro. Usted ya sabe la historia. Y el Señor se molestó con ellos, se airó. Mire, hermano, cuando se aira el Señor, ya la presencia de Dios ahí ya no está, porque ahora va a ser juicio. Y el Señor hizo juicio cuando limpió a su pueblo, cuando hicieron eso del becerro, pero ahora le está dando otra oportunidad al pueblo de Israel. Ahora Moisés está intercediendo por ellos y Dios le da gracia. Y dice: si tú vas a ir con nosotros, pues entonces sí, porque Moisés sabía cuando el Señor, su presencia ya no está ahí, hace estragos el Señor, o quedaban postrados en el desierto, como cuando se rebelaron ahí cuando Moisés estaba ahí, ¿verdad?, en las palmeras que le pedían agua, y esas aguas que estaban amargas, y echó el árbol ahí para que se endulzaran.
después le dio mandamientos, pero después se quejaban de Moisés, se quejaban que querían comida, querían carne y siempre murmuraban contra Moisés. Y Moisés ahí está, siempre intercediendo por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés amaba a ese pueblo, porque Moisés andaba con ellos y Moisés tenía un corazón grande que se la pasaba casi todo el día queriendo arreglar los problemas de todos, hasta que vino su suegro y dijo: mira, Moisés, si tú no repartes o no haces un legado o la carga, te van a matar. Y es ahí donde Moisés empezó, ¿verdad?, a tener esa bendición de su carga era menos. Hermano, la intercesión es muy importante para nuestra familia también. La intercesión es muy importante para nuestra familia. A veces nosotros no podemos entender la magnitud de una intercesión de una madre por el hijo, por la hija, que está pidiendo, está gimiendo. Dios se compadece, Dios tiene misericordia, aunque nosotros podamos mirar que no quieren nada de Dios, pero el Señor es grande en misericordia. Él va a hacer la obra. Hay que seguir intercediendo, hay que seguir pidiendo por ellos, que el Señor los toque, el Señor los levante, aunque usted vea como que todo está al revés. Porque cuanto más usted pide, más se alejan, más no quieren de Dios. Pero Dios no trabaja así. Nosotros debemos de andar por fe, no por vista. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Que no se aparte, amén, la presencia de Dios en nuestras vidas, sino que siga adelante con nosotros. Vamos a seguir leyendo. Ahora vámonos con Jueces. Jueces, capítulo 16. Jueces 16, del 18 al 20. Amén, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Usted sabe la historia de esta mujer mala, malévola. Ella no crea que amaba a Sansón, Dalila. Ella quiso seducirlo por dinero, quiso atraparlo porque ella le iban a dar una gran cantidad de dinero y por eso lo sedujo, ¿verdad? Y ahí está este Sansón. Amén. Siempre este hombre, le gustaban las mujeres extranjeras. Acuérdense que cuando a su padre le dijo y a su madre que le gustaba una filistea, ¿verdad? Y dice la escritura que él, ¿verdad?, se la pidió al suegro y todo eso, y sí, se casó, pero después este hombre no empezó, ¿verdad?, a tener problemas y
quemaron a su familia de la primera mujer y él empezó a quererse vengar, ¿verdad?, de los filisteos, porque era el pueblo enemigo de Dios. Hermano, entonces Sansón fue seducido por esta mujer, pero no porque lo quería, sino que ella le quería hacer un daño, quería ganar dinero. Y acuérdense de la historia que a principio ella le rogaba y le decía, mira, dime, ¿en qué consiste tu fuerza? Acuérdense que él mató como 1,000 personas con una quijada de burro, ¿se acuerdan? ¿Y de dónde sacas tanta fuerza? Y le engañaba, mira, si me amarras con esas cuerdas, y era mentira. Y hasta que se llegó el tiempo donde fue seducido, porque esta mujer le lloraba lágrimas, pero eran lágrimas de hipocresía, nada más para poderlo seducir. Se llegó el tiempo, hermano, de acuerdo a la palabra, que le descubrió el secreto que tenía Sansón, porque era nazareo. Los nazareos, ellos tienen que guardarse para Dios, tienen que vivir, ¿verdad?, apartados para Dios. Se tienen que dejar el cabello largo, porque así es la tradición de ellos. Pero ahora estaba esta mujer queriendo sacarle la verdad. A nadie le había dicho la verdad. Y bueno, hasta que lo sedujo y le empezó a contar, ¿verdad?, la verdad, y que su fuerza estaba ahí, bueno, ahí en el cabello. Entonces, ahí está, ¿verdad?, el enigma ya descubierto, y le dice que ya que le quitaron todo el cabello, le raparon. Sansón, dice los filisteos. Sansón dice, voy a hacer lo mismo. Voy a hacerlo, me levanto y me deshago de esas cuerdas, lo que sea. Mas Sansón no sabía que ya Dios ya no estaba con él. ¿Sí me está escuchando? Ya Dios ya se había apartado de él, ya la presencia de Dios ya no estaba con él ahí. Ya el Señor ya se había apartado, porque Sansón, aunque sabemos la palabra de Dios que al principio dice que ese sentir que él tenía por las mujeres extranjeras, al principio dice que fue de parte de Dios, porque muchos han dicho, no, es que Satanás lo indujo. Satanás lo indujo para que él, no, sino que dice la Biblia al principio, dice que Dios mismo le permitió a Sansón ese sentir para vengarse de los filisteos, porque era el número uno, su enemigo. Entonces, hermano, la presencia de Dios se había ido ya de Sansón. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos guardemos para Cristo. Guardemos nuestra vida para Cristo, no abusar, ¿verdad?, de la misericordia, de la gracia de Dios, porque el Señor es grande en misericordia, pero no aprovechar, no abusar, porque podemos perder la gracia de Dios, podemos perder la misericordia de Dios, podemos perder esa unción de Dios en nuestras vidas, y podemos estar diciendo, yo tengo la unción de Dios, Dios está conmigo. Sí, hermano, Dios está conmigo, pero cuando estamos en obediencia, cuando nos apartamos ya deliberadamente al pecado, a la maldad, entonces, hermano, quiere decir que nosotros estamos tomando la sangre de Cristo, la estamos pisoteando. Entonces, eso es un pecado grande. Por eso es importante que cuidemos nuestra relación personal con Dios. Aquí Sansón ya había perdido la unción de Dios, pero el que dijo, lo voy a hacer otra vez. Dios está conmigo. ¿Y qué pasó? Ya se había apartado Dios de él. Aunque sabemos la historia, que al final ya le creció el cabello otra vez, pero ya no tenía ojos, ¿se acuerdan? Que a él cuando lo atraparon los filisteos, le sacaron los ojos. Se burlaron de él. Estaba ahí en el molino. Lo tenían como burla. Y sabemos la historia que él al final le creció su cabello y pidió a Dios, ¿verdad?, por último,
que le concediera. Y le dijo al joven con el que estaba ahí, dice, acércame donde están las columnas, bases de este edificio. Y dice la palabra de Dios que él agarró y tumbó todas esas gentes y se murieron más que cuando él peleó contra los filisteos. Pero no hay que tentar a Dios, hermano, hermana. Fue rapado y su fortaleza se acabó ahí, porque era una promesa de Nazareo. Ese cabello largo solo era señal de ello, de la unción. Cuando Dalila se volvió más importante que Dios para él, su fortaleza fue quitada. Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aquí estaba la tragedia de la ira del abandono. Su pecado le había causado perder el poder de la presencia de Dios. Porque él dijo, me escaparé igual. Pero ya en la presencia ya no estaba ahí. Ya no estaba con él, con Sansón. Mire, Dios tenía un plan más firme en él. Dios quería hacer grandes cosas a través de él. Dios quería, como juez que fue, él quería usarlo en gran manera. Pero esta mujer truncó ese destino. Lo truncó, ¿por qué? Porque Sansón iba a hacer cosas más para Dios, pero ahora Sansón perdió los ojos. Ya no podía mirar hacia el objetivo. Ya no podía guiar a su propia gente. Ahora él estaba en oscuridad por el pecado, por la maldad, por la desobediencia. Ahora estaba pagando las consecuencias. Hermano, yo creo que el enemigo muchas veces va a querer que nosotros ya no veamos claramente las cosas de Dios, ya no la veamos con esa convicción. El enemigo quiere que nosotros pasemos por alto la palabra, ya no la veamos tan importante y nos quita los ojos por la desobediencia. Sansón era un hombre que sabía, conocía, tenía el conocimiento de Nazareo. Ellos tienen un conocimiento de la palabra de Dios porque se les instruye, y se les aparta para eso. Pero ahora Sansón se apartó, y ahora sufrió las consecuencias, aunque sabemos que hubo victoria cuando ahí, ¿verdad? Mató a toda esa gente que estaban ahí, que lo estaban mirando como burla, como lo estaban riéndose de él. Ahora Dios le dio la última oportunidad. No hubiera sido eso, hubiera sido más. Dios quería hacer grandes cosas, pero esta mujer truncó el destino de este hombre, ¿verdad? Por la desobediencia. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en el Salmo 16. Salmo 16, 11. ¿Ya está ahí? Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Senda de la vida. Una metáfora clave de la Biblia. El pacto crea una senda por la cual se alcanza una vida en toda su plenitud. Mostrarás. Lo anterior es lo que Jehová muestra a sus seguidores. Las primicias del pacto es disfrutar el rostro y la presencia de Dios. Delicias. Las satisfacciones del mundo están relacionadas con lugares deliciosos, deleitosos. El placer que comenzó en esta vida continuará.
mucho que mejor será la venidera, que es la que ofrece Dios, la vida eterna. Aquí David, podemos mirar algo importante en David. Él mismo dice que le va a mostrar la senda Dios. Entonces, cuando la presencia de Dios está en David, él puede disfrutar un gozo, una alegría en él, porque está la presencia del Señor en su vida. Por eso dice que él se gozaba con los que decían, a la casa de Jehová iremos a alabarle. Entonces, hermano, porque Dios mismo te muestra su gloria, Dios mismo te muestra su gracia, tu amor, su amor, cuando tú estás pregnado en su presencia. Mira, te gozas cuando tú lees la palabra, para ti es una delicia. Te gozas cuando puedes compartir el mensaje a alguna persona que tiene mucha necesidad, que está pasando por momentos difíciles. Tú eres ese conducto vivo, y porque estás pregnado de la presencia de Dios, y puedes dar una buena, pero buena enseñanza a esa persona, y es tocado por Dios, y hasta se pone a llorar, y es bendecido, es bendecida, pero porque tú tienes la presencia de Dios en tu vida. ¿Sí me estás escuchando? Tienes la presencia de Dios en tu vida, y fácilmente puedes compartir esa gracia, esa misericordia que está en tu vida a otras personas. Por eso David está diciendo que la mismísima presencia de Dios, poder sentir esa llenura, poder sentir ese gozo, ese amor, esa plenitud de Dios en su vida, y se gozaba. Él no decía, es que porque tengo este problema y pues ando de esa manera. Él se gozaba en la presencia del Señor. Él sabía que Dios tenía todo bajo control. Él sabía que Dios lo iba a bendecir, lo iba a sacar adelante. Pero la presencia de Dios es lo más importante en nosotros. Esa presencia, hermano, es cuando tú lo buscas de corazón. Esa presencia estará en ti cuando tú te esfuerzas en estar en oración con Dios, en estar ayunando, estar pidiendo cada día, en las noches, pidiendo al Señor. Entonces esa presencia está pregnada en tu vida, y ¿sabes qué? Hay gozo, hay plenitud, te dan ganas de seguir adelante. Te gozas cuando vienes a la iglesia porque sabes que el Señor te va a tocar. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Hay una gran satisfacción en tu vida, hermano, porque empezó esa bendición, y será mucho que mejor la vida venidera o la promesa de la vida eterna. Eso será mucho que mejor. Esto es el inicio para que te goces, es el inicio para que empieces a gozarte en Dios, porque Él ofrece vida eterna. Dice que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, cuando tenemos la presencia del Señor, de Dios en nuestras vidas, ¿sabes qué? Te dan ganas de seguir adelante. Tienes una razón importante por la cual vivir, que es Jesucristo mismo, porque está en ti, estás enamorado de Dios, te gozas en la presencia del Señor, no te aburres, no te estresas, al contrario, te gozas porque el Señor está vivo y ha hecho grandes cosas en tu vida. Te ha sacado adelante en momentos difíciles, en momentos aún de la muerte. Ahí está Dios para sacarte adelante, porque hay plenitud de vida. Este es el principio, pero después Él te ofrece, ya cuando estemos en la presencia de Dios, vida eterna. Déselo fuerte al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en el Salmo 139, verso 7. Salmo 139, verso 7, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde me puedas ocultar de tu vista. No hay lugar en el universo en el que Dios no esté presente para guiarnos
y sostenernos a los verdaderos creyentes, ni lugar suficiente oscuro como para que Dios no lo pueda mirar. Una vez más, el salmista, hermano, aquí podemos mirar cómo él se regocija, él se inspira y dice, ¿a dónde iré? De tu espíritu, porque no está hablando del espíritu humano, sino que es E mayúscula, es el Espíritu Santo. Dice, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir de tu presencia? A donde quiera tú estás. Entonces, hermano, nosotros, ¿a dónde vamos a ir? Como dice la Escritura, si te vas hasta la luna, hasta de allá te traeré. Si te vas hasta lo más profundo del mar, de allá te sacaré. Porque Dios todo lo creó para su gloria y honra. Donde quiera que estemos, Él nos ve. En cualquier lugar nos mira Dios. Por eso aquí David dice, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde me voy a esconder de tu Santo Espíritu? Jonás, él pensó huir de la presencia del Señor. Jonás dijo, yo no voy a Nínive. Yo no voy a ir a Nínive. Mejor me voy a este puerto más bonito, más lujoso, más tranquilo. Acá el Señor no me va a encontrar. Estoy lejos de la presencia de Dios. A Tarsis, se imagina, un lugar muy opuesto de Nínive. De acuerdo a los eruditos, dice que es un lugar muy opuesto a este puerto. Y ahí está Jonás. Y él quiso irse a lo más allá donde están las máquinas, bueno, porque me imagino que abajo había más tranquilidad, estaba más calientito, ¿no? No quería pasar frío, Jonás. Y desde ahí lo sacó el Señor para que cumpliera su propósito que tenía Dios para su vida, de predicar la palabra de Dios en Nínive. Y desde ahí lo sacó. ¿Qué estás haciendo, Jonás, ahí? Y lo sacó de ahí y lo echó al mar. Y usted ya sabe la historia. Estaba este gran pez, lo estaba esperando nada más. Cuando se tiró directamente al pez, y ahí cuando estaban las algas y todo lo ahí tenía enredado todo, pero clamó a Dios ahí, porque la presencia de Dios está muy cerca de nosotros cuando somos sinceros con Dios, cuando le pedimos perdón. Está ahí la presencia una vez más, la unción en nuestras vidas. Él clamó ahí aún cuando ya estaba al borde de la muerte, clamó y Dios le dio otra oportunidad y el pez lo vomitó ahí en la arena, ahí en la orilla de la playa, para que él hiciera lo que tenía que hacer. Jonás, ¿tienes que ir a Nínive? Sí, Señor. Bueno, hermano, porque había un propósito, pero nadie se puede esconder de la presencia del Señor, porque el Señor nos mira en todo lugar. No podemos huir a ningún lado, porque ahí está el Señor. Ahí está el Señor mirándonos, ahí está checando nuestras vidas. Podemos estar checando a todos lados y decir, por aquí no pasa ningún hermano. A menos el pastor no creo que pase por estos lados. No. Pero Dios te está mirando. Y Él es que te está mirando y dice, ¿qué haces aquí? Si tú no fumas, no tomas, no, ¿qué haces aquí en este lugar? No, pero es que los voy a convertir. Sí, pero ¿qué estás haciendo ahí? Dios está mirando. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. No hay lugar que podamos escondernos de Dios. Él está en todo lugar. Él nos mira en todo momento y lo que tenemos que hacer es decir, Señor, ten misericordia.
Ayúdame, Señor. Tú estás aquí también. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero una vez más sentir esa gracia de Dios en mi corazón. Conéctate, hermano. Conéctate, hermano, una vez más en la presencia del Señor para que tú puedas ser lleno del Santo Espíritu de Dios. ¿A dónde voy a ir? Dice, ¿a dónde me voy a esconder? Dios está en todo lugar y no es como dice la Escritura que no es que está la palabra de Dios hasta el otro lado del mar o hasta el cielo, no. Gracias a Dios que la palabra la dejó aquí en la tierra para que usted la pueda leer, para que usted se pueda fortalecer. ¿Se siente desanimado? Lea la palabra. ¿Se siente triste? Cante coritos, cante salmos. ¿Está gozoso? Bueno, pues alabe al Señor para que de esa manera usted salga adelante. Estamos desanimados y no cantamos. El enemigo dice, así me gusta que estés, así me caes bien. Entonces estamos desanimados, vamos a cantar alabanzas, vamos a cantarle al Señor. Estamos sin fortaleza, hay que leer la palabra. Ahí te va a llenar el Señor de su gracia, de su fortaleza. Pero tenemos que sincerarnos con Dios. Él es bueno y grande en misericordia. Moisés lo experimentó. Moisés pudo mirarlo, pudo sentir cómo hablaba cara a cara. Así nosotros tal vez no vamos a poderlo mirar como Moisés o sentirlo, pero dice que donde están dos o tres, ahí está la presencia. Déselo fuerte el aplauso al Señor, amigo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Lucas 1:76. Lucas 1:76. ¿Ya está ahí? Lucas 1:76 dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la extrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí está hablando de Juan el Bautista, el profeta de Dios. Él iba a ir delante de la presencia del Señor porque él mismo dijo, voy a preparar el camino, porque el que viene tras de mí es más poderoso. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista bautiza en agua para perdón de pecados, pero el que viene tras de mí, él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermano, aquí podemos mirar, este hombre realmente estaba la presencia de Dios en él, en Juan el Bautista, porque él mismo decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A los fariseos, saduceos, escribas, le decía generación de víboras, quienes enseñó a huir de la ira venidera. Dice, el hacha ya está en la raíz de los árboles, porque árbol que no dé fruto será cortado. ¿Se imagina la magnitud de las enseñanzas de ese hombre, de esas predicaciones a la gente de esa manera? Si viniera Juan el Bautista en este momento y nos predicara de esos puntos, íbamos a salir corriendo. Íbamos a salir corriendo. Porque a veces con alguna palabrita nos sentimos agredidos. Es que será que viniera Juan el Bautista y dijera, pues el que no busque a Dios, el que no se entrega a Dios, se van a ir al infierno, O sea, de ese tipo de
de predicación. Hermano, yo creo que este hombre, desde pequeño, la gracia de Dios ya estaba en su vida. Y cuando él se fue a los desiertos, y como lo dice la palabra de Dios, que cuando él regresó con poder y autoridad, y decían, ¿verdad? O más bien dijo el Señor que Elías venía en él, porque en el Antiguo Testamento dice que iba a venir Elías antes de que el Señor hiciera juicio. Entonces dice, Juan el Bautista es Elías, hicieron lo que quisieron con él. Este hombre, hermano, fue un hombre que Dios lo usaba tan tremendo. Sabemos que perdió la cabeza, pero por predicar la verdad, por hablar lo que es, y le quitaron la vida, porque él le dijo a Herodes, no te es lícito tener esa mujer, es de tu hermano. Entonces querían buscar la manera para más la mujer, y le quitaron la vida por hablar la verdad como un profeta de Dios. Porque dice que iba a ir delante de Dios, de la presencia. Y así fue. Él mostró a Dios mismo en él, cuando él mismo dijo, cuando miró al Señor Jesucristo, cuando iba a ser bautizado, miró la paloma posarse ahí en el Señor Jesucristo, y él tenía esa visión, él tenía ese mandamiento de parte de Dios, que en el que posara el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Era el ungido de Dios. Y pues él lo comprobó cuando usted sabe la historia, cuando fue bautizado el Señor Jesucristo. No me pregunten qué nombre se bautizó. La Biblia no lo dice. Y se levantó, dice. Y en cuanto se levantó, se escuchó la voz en el cielo, dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se imagina la magnitud de este hombre, de Juan el Bautista? Él tuvo ese privilegio de escuchar esas palabras, porque la presencia de Dios estaba en su vida. Dios, hermano, puede hacer grandes cosas en tu vida si tú le permites a Dios que Él pueda estar en tu corazón. Este conocimiento traído por Juan el Bautista prepara el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de un mero conocimiento teórico o cognitivo, sino quien es profundamente vivencial y resulta en un cambio fundamental de actitud y de conducta, es decir, en arrepentimiento, la salvación y el perdón de pecados. Revela la naturaleza de la redención obrada por mismo nuestro Señor Jesucristo. Porque hermano, eso era lo que este hombre, bueno, cuando estaba pequeño fue creciendo en conocimiento y lo demás, pero cuando cuando empezó a bautizar, él mismo le decía, esto es para perdón de pecados, y lo sumergía en las aguas. Entonces, hermano, ahí podemos mirar cómo la misericordia de Dios estaba con él. La gente iba a mirar, la gente nomás iba a mirar lo que estaba pasando. Y fue cuando Juan el Bautista se molestó con ellos y le empezó a decir que quienes había enseñado a huir de la ira venidera, que eran generaciones de víboras. ¿Se imagina ese significado? Generación de víboras. Parece que las víboras entre ellas mismas se comen, entre ellas mismas se muerden. Cuando hay un enjambre de esos animales, usted puede mirar ahí unas 40, 50 y están. Y eso es lo que se estaba refiriendo él. Generación de víboras. O sea, estaban en una magnitud de pecado, de maldad. No estaban bien. Por eso era importante el arrepentimiento para el pueblo de Israel.
que estaban en pecado y maldad. Yo creo que es importante la presencia de Dios en cada vida para que Dios haga milagros, ¿verdad? A través de tu vida, porque Dios respalda a su pueblo. Vamos a leer ya por último Hechos 10, del 33 al 34, ¿ya está ahí? Hechos 10, 33 al 34 dice la palabra de Dios. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí podemos mirar que ya sabemos la historia, cuando Cornelio mandó a traer a Pedro. Acuérdense que Cornelio estaba en ayuno y oración, daba limosnas, y era una persona que estaba buscando a Dios y se le apareció el ángel. Entonces también allá Pedro tuvo un éxtasis donde miró un lienzo de animales y el Señor le dijo, Pedro, mate y come. Y él dijo, yo nunca he comido cosa común o inmunda. Entonces, pero después cuando lo mandaron a traer, Pedro no quería ir, pero el Espíritu Santo le dijo que fuera. Y cuando llega ahí con Cornelio, ahí con su gente, ahí está ahí la bendición para los gentiles. Podemos mirar que ahí Pedro empezó a hablar de la palabra, habló de Dios, y también ellos fueron tocados por Dios o fueron bendecidos. Entonces aquí Pedro entendió, dice, Dios no hace acepción de personas, no nada más los judíos, sino que hasta los gentiles tienen salvación. Hermano, yo creo que Pedro, él se impactó porque Pedro, él había observado toda su vida las costumbres y tradiciones judías, pero ahora sus palabras revelan que había adoptado un nuevo patrón en el cual los judíos ya no consideraban profanos a los gentiles. Ahí Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas, tanto judío como griego y gentil. Dios derrama su presencia en ellos si lo buscan de corazón. Hermano, es igual ahorita. Es igual ahorita. Si usted le busca de corazón, Dios derrama de su presencia a usted. Porque el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy. Él sigue siendo Dios. Él sigue haciendo milagros. Hoy el Señor te puede llenar de su Santo Espíritu, de su presencia en tu vida. Es que ya no siento a Dios. Bueno, es que tal vez te has desconectado de Dios. Ya no tienes esa misma pasión por buscarlo o por orar a Dios. Necesitamos conectarnos con Dios cada día. Esa relación personal. Porque las actividades que hacemos está bien. Es parte de cada responsabilidad de cada quien, pero lo más importante es que nos conectemos con Dios. Es bueno tener amistad en la iglesia, eso está muy bien, pero la fortaleza de ella no se te va a pasar a ti. La fortaleza es personal. Tú tienes que buscar a Dios, tienes que buscar la presencia del Señor cada día para que el Señor te llene de su gracia y sientas paz
en tu corazón, pero no leemos la palabra, no estamos leyendo, no estamos ayunando. Claro que sí, que va a venir el desánimo, el enemigo, de ahí va a agarrar ventaja y va a meterte dudas a tu cabeza. Y ahí va a empezar la pelea y la vamos a perder porque no estamos conectados con Dios. Pero hermano, cuando tú estás en obediencia a Dios, estás obedeciéndole al Señor, van a venir cosas a tu vida, pero vas a poder reprenderlos porque estás echando mano del yelmo de la salvación que te protege los pensamientos, tu cabeza. Entonces es importante que te conectes con Dios para que puedas tener esa presencia de Dios en tu corazón. Va a venir prueba, va a venir lucha, pero como tienes la presencia de Dios en tu vida, hay un contentamiento, hay una paz, aunque sabemos que está difícil el problema, pero sabemos que Dios es más grande que ese problema y Él te puede sacar adelante, te puede bendecir en gran manera. No todo está perdido, en Cristo hay esperanza, por eso conéctate con Dios cada día, busca la presencia del Señor y Dios te va a dar paz. Den un fuerte aplauso al Señor, hermano. Vamos, amén, inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra de Dios en